aquellas de aquellos tiempos de Córdoba. Si yo me acuerdo de haberte visto ya cuando vos te estabas yendo, digamos, y bueno, la vida es así, ¿no es cierto? Va pasando, y bueno, gracias a Dios acá estamos de nuevo, y sí, los cursos para dejar de fumar, digamos, empecé yo a darlos antes de recibirme de médico, como 2 o 3 años antes, apoyando, viste, a los pastores de acá, qué sé yo, me formé, ¿sabés con quién me formé? Con el Tommy Riz, capaz que vos lo conociste, el Tommy Riz. Dimos bocha de curso con el Tommy Riz, no sé cuánto, la verdad un montón. He dado curso me han llamado para Ushuaia, Caleta Olivia, viste, otras provincias, en fin. Así que bueno, bueno, gente, quería compartir con ustedes ahora un tema que a mí me interesa mucho. Eh, es un tema que me pasó esto con este tema, les voy a contar. Lo prediqué en mi iglesia hace un tiempo atrás, a principio de año por ahí, y una chica me dice, la directora del Club de Conquistadores, me dice, che, yo ese tema ya lo había escuchado antes, ya lo predicaste antes. Y yo tenía anotado en el papel cuándo es que lo había predicado la última vez, y hacía más o menos unos 11 años, ¿viste? Entonces, a mí me hizo pensar en esto, digo, o sea, no es porque sea el tema en sí mismo, sino, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que te pegó y que te lo acordás, digamos, ¿no? Vamos a la iglesia todos los sábados, nos sentamos, escuchamos, a veces estamos metidos en nuestro mundo, ¿no es cierto? Pensando en la carrera, en la familia, en muchas otras cosas, ¿no? Y por ahí capaz que uno escucha el sermón y, sí, más de lo mismo, listo, chao, qué lindo, el amor de Jesús, todo bien, Cristo viene, chao. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que te pegó y que te clavó en el corazón, ¿no es cierto? Yo tengo un par de esos que me acuerdo. Uno de ellos fue una meditación cuando era conquistador hace muchos años. Pero en definitiva, lo que le estoy queriendo decir es que ojalá que esto que les voy a contar ahora sea algo que realmente les pegue fuerte como pegó a mí. Eh, Recién hablaba una chica, no me acuerdo quién ahí, respecto de un examen, ¿no? Y entonces cuando uno va a rendir un examen está ahí nervioso, ¿no es cierto? Está con esa sensación rara, ¿no es cierto? Bueno, de si te van a aprobar o no, ¿viste? Y todo eso. Y, y después, bueno, tenés la suerte de que Dios te bendice y una prueba, ¿no? Y después por ahí la residencia, ¿no? Después, o una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? O cualquier situación donde vas a ser aceptado o no, o cuando vas a querer manifestarle tu amor a la persona que amás, ¿no es cierto? Cuando pasó eso. En fin, cuestiones que en algún momento de la vida siempre hay como situaciones en las cuales uno tiene que enfrentar una situación donde tenés la posibilidad de ser rechazado en esa situación y te genera una sensación desagradable, ¿no? Tal es así que mucha gente la evita esa situación, inclusive militan para que eso no pase, ¿no? No solamente en estas cuestiones, sino también en muchas otras áreas de la vida. Estamos en un tiempo de lo políticamente correcto donde la gente quiere escuchar y quiere oír solamente aquello que le provoca felicidad, ¿no es cierto? Nadie quiere escuchar algo, nadie quiere escuchar que te digan que estás haciendo algo mal, ¿viste? Lo vemos a diario, ¿no es cierto? A través de las noticias, etcétera, los colectivos de esto, los colectivos aquello, sin entrar en política, pero ustedes se dan cuenta de lo que les quiero decir. ¿No? Entonces, cuando alguien dice algo respecto de tu condición, de que estás haciendo algo malo, o de que Dios tal cosa, Dios tal otra, la gente automáticamente se ofende, se niega la existencia de Dios, y en fin, ¿no es cierto? Sacamos leyes para poder ir en contra de lo que Dios pide, etcétera, etcétera. Cuando alguien dice que, mira, Dios tal cosa, todos se burlan de esa persona, porque en fin, la gente quiere hacer lo que más bien le plazca y no lo que realmente es correcto, ¿no es cierto? Estamos en ese tiempo, la posverdad o mentira emotiva, donde la gente quiere creer lo que quiere y no lo que realmente debe. Nosotros como cristianos estamos llamados justamente a decir a las personas lo que es realmente la verdad, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a generar oposición. Inclusive dentro de la iglesia también pasa lo mismo, ¿no? Que por ahí uno quiere hablar con alguna persona para decirle, mira hermano, tal cosa, y ahí nomás se nos ofenden, ¿viste? Ya no va más a la iglesia porque vos le dijiste algo. Entonces, por lo menos no sé si pasa en la iglesia de ustedes, pero en mi iglesia pasa que absolutamente nadie quiere decir absolutamente nada a nadie, por más que sea extremadamente evidente lo que la persona está haciendo en contra de la voluntad de Dios. Nadie se anima, ¿no es cierto? Nadie, no lo juzguemos al hermano, qué sé yo. Sabemos en realidad que la Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿no es cierto? Si nosotros leemos en Ezequiel, yo sé que ustedes, no sé si tendrán sus Biblias a la mano, o el celular o lo que sea, yo ya tengo todo marcado los textos, voy a leer rápido, pero si alguno quiere acompañarme, muy bien. Leemos en Ezequiel, ahí el capítulo 3, los versículos 18 y 19, y dice así,
cuando yo le digo al impío, de cierto morirá, si tú no lo molestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío va a morir por su maldad, pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Pero si vos le molestás al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Lo cual nos pone en una terrible encrucijada donde nosotros tenemos la obligación, de a la luz de las Escrituras, de mencionar, llamar la atención a las personas que notamos y vemos de que están errando, ¿no es cierto? Es un deber que tenemos ante ese hermano, porque tiene la posibilidad de salvar su alma, y a su vez ante Dios, ¿no es cierto? A lo largo de la historia bíblica nosotros vamos a ver muchísimos ejemplos de personas que fueron amonestadas, pero que no quisieron escuchar esa amonestación. Por ejemplo, Lucifer, Caín, los antediluvianos, Sodoma y Gomorra, el faraón de Egipto, Judas, etc. Entonces, el conflicto cósmico entre Dios y Satanás se ha trasladado a la tierra casi siempre, quédense con esa frase, siempre en dos grupos. Por ejemplo, Caín y Abel, los hijos de Dios, los hijos de los hombres, las prudentes y las insensatas, el trigo y la cizaña, el que conmigo es, contra mí es, los cabritos y los corderos, el sello de Dios, la marca de la bestia, etc. ¿no? Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia donde siempre hay dos grupos, los que están de un lado y los que están del otro. Y a veces pareciera ser que los que están del lado contrario a Dios son muchísimos más que los que están, digamos, buscando la voluntad de Dios. Como por ejemplo, como le pasó a Noé, ¿no es cierto? Que tuvo muchísimos años predicando y al final nadie le creyó y solamente se salvaron 8 personas, nada más. Es más, dijo Jesús en Mateo 10:34, que él vino a traer división, vino a traer espada. Si ustedes se fijan ahí, en Mateo 10:34 leo, dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Fíjense qué interesante este texto que dijo Jesús, un Jesús de amor que salvó, que hizo muchos milagros, que vino a traernos la salvación, a morir en la cruz por nosotros, que perdonó a muchas personas, e inclusive a aquellas personas que lo estaban crucificando, dijo que había venido a traer espada, ¿no es cierto? Había venido a traer disensión. Y nosotros a la luz de los evangelios entendemos que esto significa de que la disensión va a estar cuando yo quiero guardar la palabra de Dios, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, y tengo oposición. Y sabemos que la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Recién les dije de que el conflicto cósmico se trasladaba a la Tierra generalmente en dos grandes grupos. Sin embargo, tenemos evidencia de que en el tiempo del fin pareciera haber tres grupos, no dos. Fíjense, ustedes lo conocen de memoria, este texto es central y es muy querido a los afectos de la Iglesia Adventista, ¿no? Apocalipsis 3:14 en adelante, mensaje de la Odisea. Dice así, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque vos decís que sos rico y que te has enriquecido y que no tenés necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y después viene el consejo, ¿no es cierto? Acá, para los que somos médicos, seguramente ustedes habrán escuchado muchísimas veces este texto como un diagnóstico y una receta, ¿sí? El diagnóstico está, vos sos tal y tal cosa, esa es tu enfermedad. Entonces la receta, recipere, ahí en el RP dice, yo te aconsejo que compres, que hagas, que te untes con colirio, que te vistas, etc. Sin embargo, ahí tenemos estos tres grupos, los fríos, los tibios y los calientes, ¿no? ¿Quiénes son los calientes? Bueno, las personas que son los que están activos en la verdad presente, ¿no es cierto? Los puros de corazón. Los fríos son los que no conocen o los que rechazan. Y los tibios son los nominales, los que tienen el nombre, ¿no es cierto? Los que están, los que tienen la apariencia, pero en realidad no lo son. Son los que están ahí, ni para un lado ni para el otro, ni en el medio, tratando de buscar el equilibrio, ¿no es cierto? Los equilibristas, los que están lo suficientemente adentro como para no estar afuera y lo suficientemente afuera como para no estar adentro. En la jerga nuestra seguramente ustedes habrán escuchado los calientabancos, ¿no es cierto? Y en fin, y muchos epítetos parecidos. Pero tenemos tres grupos, ¿no? La Biblia dice que hay tres grupos. En esta receta donde Jesús dice, la enfermedad tuya es esta, estás tibio, y la receta es que hagas todo lo demás, hay tres grupos. ¿Y cómo resuelve Dios esto de los tres grupos? ¿Sí? Pues tiene que haber dos, los que están de un lado y los que están del otro. Los tibios ya sabemos que están ahí, más para el lado de afuera que para el lado de adentro, pero todavía tienen posibilidad de calentarse o de terminarse de enfriar. Sin embargo, sea como sea, si seguís estando tibio,
vas a ser vomitado de la boca, vas a estar excluido de la gracia. Entonces, fíjense, si ustedes me siguen acompañando, vamos a buscar Amós 9:9. Ahí en Amós 9:9 tenemos un texto que es bastante interesante y que tiene una contraparte en el Nuevo Testamento. Dice así: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito a tierra. Nosotros por ahí nos cuesta un poco comprender el tema del zarandeo, de la zaranda del trigo, porque no lo vemos eso, ¿no es cierto? Hace unos años, no, miento, hace unos meses, el año pasado, hablaba yo con la abuela de mi señora, todavía vive, tiene casi 98 años, 98 cumple ahora el año que viene, y ella vino de la guerra, ¿no es cierto?, de Italia, después de la guerra, etcétera, y ella, en su lugar de origen, plantaban trigo ahí en la montaña, porque el pueblo era una montaña, y lo trillaban con los animales y los zarandeaban con la criba, como dice la Biblia. Entonces me contaba, ¿viste?, cómo era el asunto, había que esperar que hubiera viento, bla, bla, para poder tirar el granito arriba, que se fuera la paja y que el grano cayera adentro de la criba. Y entonces que se veía toda la estela de las pajitas, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que era eso. Y yo apenas me podía imaginar esta historia, ¿no? Porque nunca lo vi en mi vida, ni siquiera en una película. Pero lo cierto es de que hay una habilidad donde el granito va y se separa una cosa de la otra, y algo queda adentro y algo queda afuera. Entonces hay un zarandeo, dice la Biblia, que la casa de Israel iba a ser zarandeada. Y algo parecido le dijo Dios a sus discípulos. Fíjense en Lucas 22, el 31 y 32. Le dice a Simón, dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo a Simón que Satanás lo había pedido para zarandearlo, ¿no? Y sabemos lo que pasó después, ¿no?, cuando negó a Jesús. Este, pero sabemos entonces por estos textos de que va a haber un zarandeo, también va a haber un zarandeo ahora. El zarandeo es colectivo y también es individual, y está sucediendo en este tiempo. No tenemos ahora tiempo físico para poder explicar todo esto, pero sabemos que el zarandeo ya empezó en la iglesia. Simplemente tienen que ver, les voy a contar solamente dos cosas nada más. Seguramente ustedes se acordarán. Cristian Silva, ¿les suena? ¿Se acuerdan? Los adventistas no trinitarios. Acá en Córdoba hizo estragos y se llevó bocha de gente. Un montón de gente dejó la iglesia. Nunca más aparecieron. Algo más cercano, la pandemia. ¿Cuántos nos congregamos en la iglesia antes de la pandemia? Ahora de repente, ¿cuántos somos? En mi iglesia nos juntamos 150, 120, 130 personas cada sábado. Ahora 70 nada más, 80. Y el resto no sabemos. Vos los visitás y no, que no estoy, que no puedo, que no quiero, etc. El zarandeo está ocurriendo, ¿sí? Es algo que está pasando. Muchas personas solo quieren escuchar del amor de Jesús, ¿no? Que Dios es súper maravilloso, bondadoso, todo amor, todo fantástico, todo bien en tu vida, que te va a perdonar lo que sea, lo cual es verdad, pero en Éxodo 34:7 dice que Jehová guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente el malvado. Dios perdona todo, pero hasta un punto. Nosotros vemos en la historia bíblica también que muchas ciudades, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, la gente que estaba en la tierra prometida cuando el pueblo de Israel llegó, todo tiene un tiempo, ¿no? Los antediluvianos, en algún momento se cierra la puerta de la gracia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que mucha gente que podríamos estar nosotros predicando, podríamos estar yendo a la iglesia, haciendo cosas, sin embargo, estamos tibios, parecemos, pero no somos, decimos, pero adentro no hay nada. Es como cuando compras un auto, ¿viste? Que está súper lindo afuera, pero el motor no sirve para nada, o no tiene equipamiento, algo parecido a eso. Mateo 22:14 dice: muchos son llamados y pocos son los escogidos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas del zarandeo? Hay cuatro que describe la señora de White, ¿sí? Eso está en diferentes libros. Yo voy a leer algunos textos. Eh, Voy a intentar hacer énfasis en las partes más importantes, pero los textos son párrafos cortos. No tuve la oportunidad del tiempo en realidad para poder ponérselos en la pantalla, pero bueno, se los leo. La primera causa de zarandeo, según la pluma inspirada, es el descuido y la indiferencia. Leo en Primeros Escritos, página 271, dice así: el número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados de lado del camino.
Los descuidados indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, subrayo esto, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. El descuido y la indiferencia es una de las causas del zarandeo. Cuando uno empieza a creer que ya lo sabe todo, ¿viste? Estás en la iglesia hace 44 años, en mi caso, naciste de cuna adventista, y vos te crees que porque tenés 4 generaciones de adventistas arriba tuyo, ya la tenés clara, ¿no? De que ya sabés todos los sermones, de que tenés todos los conocimientos bíblicos puestos, de que sos en esa rutina, ¿no? Comparalo para aquellas personas que ejercen la profesión desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquellos que están en un hospital, que son no sé, el jefe de algún servicio, algo por el estilo, que está ahí y la tiene tan clara porque hace tantos años que cree que todo va a estar bien siempre, hasta que alguna vez cae el caso hiper difícil que te quemó todos los libros, ¿no? El descuido y la indiferencia, cuando uno cree que ya la tiene clara. La otra causa del zarandeo es la persecución. En Hijos e Hijas de Dios, página 203, dice así: pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. La promesa es: yo honraré a los que me honran. En algún momento vamos a tener persecución. Ahora capaz que no. Bueno, puede ser tal vez en algún hospital que te obliguen al sábado, ¿viste? O que los compañeros te hacen burla porque por lo que vos creés o algo por el estilo, tenés tentaciones fuertes. En fin, puede ser. Todavía no tenemos esa persecución de vida o muerte, donde tal vez nuestra vida dependa de que uno diga o confiese a Cristo o no. Pero en algún momento va a pasar. Tal vez no acá en Argentina, en algunos lugares del mundo pasa, ¿no? Andate a la ventana 10:40 y vas a ver lo que les pasa a los que dicen que son cristianos, ¿no? Sin embargo, otra de las causas del zarandeo es la persecución. La tercera causa es la no aceptación del mensaje a la Odisea, lo que acabamos de leer recién en Apocalipsis 14. Primeros escritos, página 270, dice así: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Algunos no soportarán este testimonio, el testimonio del testigo fiel, ¿no? Mensaje a la Odisea. Te estoy diciendo, dice el ángel, te estoy diciendo, Cristo dice que vos sos tibio. Y yo digo, no, yo tibio, yo no. Tengo 4 generaciones de adventistas. Soy miembro de junta, anciano ordenado, diácono, qué sé yo, lo que quiera, maestro de escuela sabática, coordinador general, director de no sé qué, director de no sé cuánto. A mí me vas a venir a decir que estoy tibio. Cuando el consejo es este: mira, sí, estás tibio, estás frío, estás ahí, estás más frío que tibio. Yo te aconsejo que compres, ¿no? Que te pongas el colirio en los ojos, que te vistas, que compres el oro que yo te estoy dando gratis, no tenés que hacer nada más que creer. Y por último, la última causa del zarandeo es el conocimiento superficial de la palabra, un poco relacionado con el primero, que es el descuido y la indiferencia. Testimonio para los Ministros, página 112, dice así: el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Posverdad en su máxima expresión. Lo que la Biblia dice no me gusta, entonces yo lo relativizo. Bueno, no, pero queda en el corazón de cada uno, esto no es tan así, no juzguemos hermanos, Dios no quiso decir esto, ¿sí? Yo tengo una persona bastante cercana a mí que dice, bueno, Dios es tan bueno que Él me va a entender que mi lucha es el sábado, entonces yo voy a ver los partidos del Barcelona, ¿viste? El sábado, porque me gusta verlo. Y la persona es adventista, ¿no? Pero cuando juega Barcelona el sábado lo ve, y bueno, y él cree que Dios lo va a perdonar porque total esa es su lucha, ¿no? Una vez en una escuela sabática, una de las personas que estaban ahí, un hombre ya 50 y tantos,
el adventista de muchos años, en el pedido de oración dice, yo quiero darle gracias a Dios porque ya no trabajo el sábado a la mañana, dice, ahora me pasaron para el sábado a la tarde. Entonces yo pensaba y decía, ¿cómo podés darle gracias a Dios por estar transgrediendo un mandamiento? Bueno, un ejemplo simplemente de lo que es un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Lo tenemos ahí por arribita, ¿sí? La Biblia está al lado de la mesita de luz como una especie de talismán, ¿viste? Que te da una especie de inmunidad para el día. Te lees un versículo solo y ya crees que sos Sigfrido, ¿viste? Que lo bañaron en la sangre del dragón y quedó inmune para siempre, que no le podía hacer pasar nada, una cosa así por el estilo. Entonces, el descuido y la indiferencia, la persecución, la no aceptación del mensaje de la Odisea y el conocimiento superficial de la palabra de Dios son las causas de zarandeo que menciona la pluma inspirada. La Biblia dice cosas que ustedes seguramente recordarán de memoria. Romanos 8:39, nada nos puede separar del amor de Dios. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga. Filipenses 2:12, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Isaías 55:6, que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Recuerden esto, en el tiempo en el que estamos, solamente tienen que quedar dos grupos, pero hay una clase de personas, habemos una clase de personas que estamos ahí, a la mitad, queriendo hacer equilibrio. Y Dios nos dice, en ese lugar estás perdido, en ese lugar no permaneces, en ese lugar te vomito de mi boca. Tenés que dejar esa tibieza espiritual, tenés que ser firme, tenés que fortalecerte con la palabra de Dios para que cuando venga la persecución, para que no te caigas, para que no estés indiferente a la palabra de Dios, para que no tengas un conocimiento superficial de la escritura, para que aceptes el consejo y que aceptes el reto que te estoy dando y que cambies esa posición de tibio y te pongas en caliente. Leo ya por último un texto que me encanta y me fascina, está en el Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 1, y dice así, más o menos resume un poco lo que venimos diciendo. Dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Paréntesis aparte, tal cual está revelada en su palabra, no como a mí me parece o como me gustaría que sea. Recuerden esto, Dios le pidió a Caín y Abel que llevaran un cordero. Caín dijo, yo te llevo lo mejor que puedo, te llevo las frutas. Pero Dios le había pedido un cordero, no le pidió la fruta. Sí, pero yo te quiero llevar la fruta porque es lo que mi corazón desea. Pero no, a mí no me importa lo que tu corazón desea. Yo te pido un cordero porque eso significa que algún día Cristo va a morir por vos. Bueno, pero yo te quiero llevar frutas. Y conocemos la historia. Cierro el paréntesis. Tal cual está revelado en su palabra. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. A veces creemos, nosotros sabemos que la salvación es por fe, pero a veces creemos que no hay que hacer nada. No, acá dice que obren en función de la luz que hemos recibido, y la fe se demuestra así. Yo me voy a poner la camiseta del equipo de fútbol del que yo creo. No me voy a poner jamás la camiseta del equipo de fútbol contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el mejor equipo, por eso me la pongo. Y si yo estoy siendo hincha de un equipo de fútbol, entonces voy a tener la camiseta, voy a ver los partidos, etc. Obro en consecuencia. Si no estoy obrando, es porque no creo. Es así de fácil. Y acá viene la parte central de este texto. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Repito, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Continúa diciendo, toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Los mandamientos de Dios, los 10, no solamente los que me interesan a mí. ¿Quiénes son los que van a quedar del lado de los redimidos y quiénes no? ¿Quiénes van a quedar del lado de los cabritos y del lado de los corderos? Al final de todo va a haber de vuelta dos grupos. Por ahora hay tres. De cada uno de nosotros depende, y de nadie más, que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu con la palabra de Dios para que esa tibieza en la que podemos estar se transforme en un caliente, bien caliente. Activos en la obra, pero no solamente nominales, sino de corazón, porque sabemos
que tenemos una misión que cumplir. Sabemos que tenemos que acelerar el regreso de Cristo. Sabemos de que no importa la plata que podamos ganar en este mundo, la posición social que tengamos, no importa los honores que consigamos, los títulos que tengamos, las especialidades que hagamos, no importa qué tan encumbrados estemos, nada de esto se compara con la vida eterna, y dentro de poco podemos acceder a ella. Yo no los conozco a ustedes, salvo a Werner, pero me encantaría que en algún futuro, cuando estemos en el cielo, nos encontremos y nos digan, che, ¿te acordás esa vez que tuve una reunión por Zoom y nos hablaste acerca de la tibieza espiritual y de que hay que cambiar? Eso sería maravilloso. Dios los bendiga, les deseo un feliz sábado y ojalá que podamos aceptar el consejo del testigo fiel y verdadero, el mensaje de la Odisea, y cambiar esta situación en la que estamos, porque Cristo viene pronto, más pronto de lo que nosotros quizá lo estamos esperando. Amén. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias por el tema y por hacerlo con la Biblia en la mano. Eso es importantísimo, la palabra de Dios. Muchas gracias. Mariano, ¿querés? ¿Voy a hacer una oración final para cerrar el tema? Oremos. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por este momento de reflexión. Señor, tú conoces el corazón de cada una de las personas que estamos conectados en este momento. A través de la tecnología, Señor, nuestras almas están juntas, están en comunión, y tú prometiste que si había 2 o 3 reuniones en tu nombre, tú ibas a estar, así que sabemos que estás conectado también. Señor, cada uno tiene su lucha, cada uno tiene su preocupación, cada uno tiene su vida. Sin embargo, sabemos de que estamos tibios y queremos aceptar el consejo del testigo fiel. Señor, tócanos el corazón, danos otra oportunidad, no te alejes de nosotros, no quites de nosotros tu Santo Espíritu para que podamos cambiar, arrepentirnos y poder ponernos en obra, Señor, y poder acelerar el regreso de Jesús. No lo merecemos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos los que nos están acompañando, ¿sí? Gracias, bueno, por seguirnos todo el año, pero sobre todo, gracias a Dios, ¿no? Por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Él y que nos ha podido juntar a los médicos en momentos difíciles, nos ha podido unir y eso es algo maravilloso. Gente, que Dios los bendiga mucho. Feliz sábado a todos. Y bueno, nos encontraremos el próximo año ya ahora. Ya, no, ya estaremos mandando mensaje por grupo de WhatsApp, por grupo de Telegram, sobre cómo van a ser las próximas actividades, ¿sí? Gente, un abrazo grande. Feliz sábado para todo mañana, ¿eh? Gracias por el tema. Que tengan Feliz lindo sábado. sábado. Bendiciones. ¡Feliz sábado! Ya nos vemos.